Iniciamos con nuestro segmento de opinión. Aprobada la propuesta de enmiendas constitucionales, a su regreso de Francia, el presidente Correa anunció un segundo paquete de enmiendas que será enviado a la Asamblea para su análisis y aprobación. Esto en medio de las reacciones a favor y en contra que ha generado el tema y la amenaza de la oposición de demandar su inconstitucionalidad. En medio de este panorama llamó la atención la abstención del asambleísta de País, Fernando Bustamante, quien fue convocado al movimiento y cuyo caso lo analiza ahora la Comisión de Ética de Alianza País. ¿Cuál será la decisión? ¿Cuándo será dada a conocer? Lo hablamos ahora. Óscar Bonilla, secretario ejecutivo de Alianza País, encargado. Muy buenos días y bienvenido a este espacio. Analicemos, si es que me permite, en primera instancia, la abstención de Fernando Bustamante, algo que ha generado comentarios de qué hablar e incluso inquietudes en el interior de Alianza País. Convocado el lunes pasado a la Comisión de Ética, ¿cuándo se dará a conocer el destino o el futuro del asambleísta? Bienvenido. Buenos días, Marcela. Buenos días a todos los televidentes. Es una decisión que se está analizando, es una decisión que no tiene por qué demorarse y con toda certeza, si no es en el curso de esta misma semana, en los primeros días de la próxima tendremos ya una resolución de la Comisión de Ética. Ahora, ustedes han dicho el tema ha sido abordado con mucha propiedad, con mucho equilibrio, con mucha profundidad, sin generar absolutamente ninguna decisión que pudiese estar atravesada por algún sentido de privilegio con respecto al asambleísta Bustamante, a quien se lo aprecia y se lo respeta por la conducta política que ha tenido a lo largo de todo su devenir al interior de Alianza País y obviamente también por la presencia que él tiene en los ámbitos académicos. Pero se lo ha cuestionado sin duda dentro del movimiento por no haber dado a conocer cuál era su posición previamente. Ahora, esto podría tener varias lecturas. En el un caso, acatar la disciplina partidista que impide a las personas mostrarse individualmente y cuáles son sus posturas personales, más allá, insisto, de esta postura partidista, temor a expresar lo que uno siente por rechazo en el propio movimiento, falta de diálogo interno. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Lamentablemente los diferentes espacios que se establecieron para que se pudiese abordar, o sea, una discusión profunda e informada acerca de los contenidos de la enmienda constitucional, no fueron aprovechados por el asambleísta Bustamante. Durante 17 meses la comisión estuvo discutiendo internamente y también en el ámbito del bloque y con los otros sectores de opinión al interior de la Asamblea Nacional y con la ciudadanía. En el último periodo del proceso de discusión de la enmienda hubo diversos talleres y sí hubo realmente espacios claramente definidos en donde el asambleísta pudo haber intervenido e independientemente de que estos espacios no hubiesen sido apropiados, él siempre pudo haber planteado sus puntos de vista, haberlos hecho explícitos y no lo hizo. Doctor, ahora, ¿por qué no lo hizo? Esa es la pregunta, porque ustedes hablan de un espacio de socialización de 17 meses que ha sido fructífero de acuerdo al oficialismo, en donde la gente pudo conocer el verdadero sentido que ustedes pretendían darle al tema de las enmiendas, pero entonces la socialización funciona casa afuera y casa adentro, ¿no? También, pero por supuesto, la discusión de la Comisión Especial de la Enmienda Constitucional fue continuo, fue transparente, fue permanente. Y esto el compañero Bustamante lo sabía perfectamente bien. Si es que él tenía alguna objeción con respecto a los contenidos, debe haberlo explicitado y debe haber logrado que orgánicamente se abordaran estos temas tanto en el espacio de la comisión cuanto en el espacio del bloque. Al no hacerlo, al guardar sus puntos de vista para el último momento, al no promover, o sea, si es que él tenía una posición discrepante y en orden al ejercicio de la democracia interna, plegarse consecuentemente a las decisiones que estaba asumiendo la gran mayoría de los compañeros que se reflejó en su votación. O sea, evidentemente Fernando, incumplió, con los criterios, del conjunto del bloque, de la mayoría del bloque, y se apartó de la disciplina del movimiento. Él ha admitido este hecho y ha señalado en una forma también muy abierta y muy sincera su disposición a asumir las decisiones que pudiera tomar la Comisión de Ética. Cuando esas decisiones sean planteadas, sabremos de qué manera el asambleísta Bustamante las asume y cómo
define también su comportamiento en orden a esas Se disposiciones. enfrentan, a mi criterio, a una disyuntiva. Desde el interior del movimiento político, ¿qué va a primar? La crítica que puede haber interna, que podría ser importante para avanzar, para tener más elementos de juicio, el hecho de que no todos piensen uniformemente, o desde el otro lado acatar la disciplina partidista pese a que existan criterios personales distintos del un lado. No son puntos de vista contradictorios, por el contrario, son totalmente complementarios. El hecho de que haya disciplina interna y el hecho de que haya disposiciones que se asumen con base en una profunda discusión de todos y que finalmente se sedimenta en una sola línea de intervención, no quiere decir que las discrepancias queden absolutamente eliminadas. Se han procesado, se han posicionado y se han administrado adecuadamente. Cuando se toman las decisiones, todos estamos obligados a cumplir las disposiciones que mayoritariamente se han señalado. Este no ha sido el caso de Fernando. Lamentamos que ahora se esté convirtiendo este hecho por el uso de algunos medios de comunicación, un hecho que tiene una trascendencia política mucho mayor de la que realmente tuvo, una discrepancia que es habitual y debe ser normal al interior de una organización política democrática. Pérdida temporal de los derechos políticos, amonestación verbal. ¿Cuál será la opción? Esperemos que, como se ha dicho, la comisión de ética juzgue la situación y determine cuál debe ser el alcance de la sanción. En todo caso, para nosotros lo que prima en todos los momentos, lo que ha determinado también la actitud de los diferentes órganos de nuestro movimiento, tanto en el bloque cuanto en la Comisión de Ética, tiene que ver con la unidad y con la cohesión interna, y esta saldrá robustecida también con el apoyo del propio compañero Fernando Bustamante. No pasan de un remesón e intentan crear otro, doctor Bonilla. El jueves pasado se aprueba el primer paquete de enmiendas del presidente, ha anunciado ya un segundo paquete que será enviado a la Asamblea Nacional. Por ahí sectores de oposición hablaban de una provocación. De la oposición está realmente desconcertada. O sea, el desconcierto de la oposición es evidente, o sea, frente a las decisiones que se ha venido tomando en relación a la propia enmienda y particularmente con respecto a la transitoria, que les deja prácticamente sin discurso y les aleja totalmente de la posición que ellos habrían preferido y para la cual habían construido toda su posición política, que era la posibilidad de que el presidente de la República, el compañero Rafael Correa Delgado, pudiese postularse en las próximas elecciones. Al introducirse la transitoria, la cual manifiesta realmente cuál es el sentido y cuál es la voluntad política del compañero presidente de nuestro movimiento, y que no se contradice en absoluto con los sentidos de la alternancia, que ha sido uno de los elementos que conceptualmente se ha planteado para debatir y para discutir frente a la posición que se ha mantenido respecto de la enmienda. En este tema la oposición ha caído en furia y en impotencia. Esa furia y esa impotencia que se traducen en violencia, que se traducen en agresiones, todo lo que hemos visto el día de la discusión de la enmienda, la brutalización de la presencia de la oposición, los ataques sucesivos, terriblemente agresivos frente a la fuerza pública, la cual ha actuado en una actitud de franca resistencia frente a esos ataques, manifiesta justamente ese desconcierto y esa desubicación. O sea, remesón. No vemos por qué. O sea, la ciudadanía ha entendido perfectamente el sentido de la enmienda y se ha posicionado respecto de ella. ¿No? Hay quienes evidentemente están inconformes con las decisiones adoptadas del jueves pasado en la Asamblea Nacional. Pero estamos hablando de un pequeño estrato de la ciudadanía, del estrato que más se ha politizado y particularmente del estrato, o sea, que puede convocar y puede representar una oposición pequeña, minúscula y realmente muy fragmentada. ¿Pero no les preocupa a ustedes también? ¿O por ser oposición o por ser pequeña no deben ser tomados en cuenta? Tienen que ser tomadas en cuenta, pero sobre todo tiene que ser tomada en cuenta la opinión de la mayoría de los ciudadanos. Por ello, a pesar de que se discuta sobre la fuerza y la eficacia que ha tenido la socialización, sin duda alguna ha sido un ejercicio de enorme importancia. Se ha discutido en todos los niveles territoriales, se ha recibido el criterio de la ciudadanía,
se la ha escuchado y con base en ese criterio se han introducido modificaciones de la enmienda constitucional, lo cual ha dado como resultado, o sea, una modificación de la Constitución que realmente amplía derechos y garantiza la posición que los diversos ciudadanos han tenido con respecto a los temas que se relacionan con la política y la proyección constitucional del país. Fernando. Doctor Bonilla, muy buen día. Buen día. Ya una central de trabajadores anunció o hizo un llamado a la desobediencia civil. El día de ayer varios militares en servicio pasivo lo hicieron nuevamente por la reforma que vincula a las Fuerzas Armadas. Esto ya lo había anunciado en publicaciones académicas Fernando Bustamante. Usted dice que se le da oídos a todos los criterios contrarios a lo mejor a la posición política, pero ¿por qué no revisaron la postura académica de Fernando Bustamante al interior del partido justamente para tener una discusión más amplia sobre estos temas? Porque Fernando no expuso sus puntos de vista en los espacios de discusión, de diálogo y de debate interno que se presentaron a lo largo de estos 17 meses. Habría sido muy importante realmente escuchar estos criterios que ahora Fernando los está haciendo públicos, pero sí se escuchó a la Pero ciudadanía. los había publicado antes también, ¿no? Hay publicaciones académicas que los contienen. Sin duda alguna, pero una cosa es lo que desde el punto de vista académico se puede considerar y se puede analizar, y otra es lo que desde el punto de vista político, desde el punto de vista de la necesidad del país, o sea, en términos de hacer coherente una constitución con la realidad concreta que tiene este país, con la demanda de una ciudadanía en este momento, o sea, es necesario. Y eso es lo que ha pasado con la enmienda. No se trata consecuentemente de ver en una perspectiva teórica únicamente lo que podría ser, o sea, una modificación de la Vamos a una Constitución. perspectiva un poco más práctica, y es las recomendaciones en torno a este tema en específico que ha hecho el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Han sido analizadas también al interior del movimiento. Naturalmente, o sea, pero el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, o sea, tiene diversas instancias. Si estamos hablando del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y haciendo una analogía inmediata, o sea, con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, evidentemente nosotros tenemos muchas discrepancias con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y con ese, entre comillas, Sistema Interamericano de Derechos Humanos. La posición de nuestro país en relación a los temas de derechos humanos en el ámbito internacional tiene que ver sobre todo con la Corte Interamericana de Justicia, en donde sabemos que hay posiciones que representan a nuestro país de manera coherente y en donde aspiramos exista una visión más equilibrada, más equitativa, menos interesada y menos agresiva en contra de nuestro país, como lo ha manifestado la Comisión Interamericana. Es muy difícil para nosotros asumir esos criterios, porque sabemos son criterios sesgados y son criterios que en última instancia representan los intereses de los poderes fácticos internacionales. Doctor, ustedes han dicho y han defendido el primer paquete de enmiendas diciendo que no se vulneran los derechos. En este segundo paquete que ha sido ya anunciado por el presidente, ha dicho él que se tratan más de aspectos técnicos que modificarán a la Constitución en términos prácticos, se le podría decir. Pero por ahí, por ejemplo, el presidente hablaba también en Loja, lo decía ayer, que se podría tratar el tema de los partidos políticos. ¿Tratar este tema en año electoral? No tenemos conocimiento de que este tema específicamente esté dentro de los elementos que constituyen la segunda enmienda ¿Saben ustedes ya constitucional cuáles que son está los temas proponiendo. exactos que se van a proponer? Bueno, el Telégrafo ha hecho una publicación el día de ayer, entendemos que hay algunos temas, o sea, todavía esto no ha sido suficientemente público, en consecuencia, si es que hablamos de ello, lo haremos todavía con cierto nivel especulativo. ¿Se podría decir entonces que todavía los temas están en análisis? Entendemos que todavía está en análisis, entendemos que está perfeccionando la propuesta, que dentro de poco será introducida en la Asamblea Nacional y que una comisión especializada tendrá que abordarlos. Por el momento yo creo que es mejor tener la prudencia necesaria hasta saber realmente cuáles son sus contenidos, pero estamos absolutamente seguros que del mismo modo que con respecto a la primera enmienda y todos sus elementos, esta segunda enmienda no significará de ninguna manera vulneración de derechos y tampoco será planteada de manera que genere un escenario
un escenario conflictivo, porque sabemos que la oposición va a intentar reaccionar del mismo modo que ha reaccionado hasta ahora. Y sí quisiera decir una cosa respecto de un pequeño escenario, de un escenario que se está planteando con respecto a lo que ellos consideran presos políticos. Si revirtiéramos los roles y tratásemos de escenificar la forma en que ellos han agredido, si es que ellos fueran los uniformados, ya veríamos de qué manera el desequilibrio entre una fuerza pública resistente y una oposición brutal y agresiva se habría planteado. Gracias, doctor. 7:13, los segmentos de la comunidad ahora.